Bueno, gracias por su atención. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Invitamos al maestro Omar Bucio, que va a presentarnos otro tema sumamente interesante: las matemáticas ancestrales y la comprensión de la cuenta del tiempo a partir de las matrices epistémicas del cosmobiocentrismo. Profesor Omar, bienvenido. Pase, por favor. Bueno, no. Padiux, Panolti, con promesa de sus rostros propios y corazones verdaderos, pues el día de hoy vengo a traer esta presentación. Agradezco a los organizadores, al grupo de Caltonac, al maestro César Morlán por la invitación. Y efectivamente, como ya en la introducción nos daba el maestro Gerardo Ingram, maestro, inspiración también para un servidor. El tema que traigo el día de hoy es las matemáticas ancestrales y la comprensión de la cuenta del tiempo. ¿Nos puedes dar un minuto para que empecemos a transmitir? Ok. Quizás te pongo tu micro, por favor, para que quede completa. Y te pongo el micro para que también transmita. No, es que es imposible. Entonces te voy a poner abajo y créanme que aquí se va a ver muy bien. Perdón, nada más que nos ubique César. César, tú nos dices, por favor. Muy bueno. Pero creo que estamos en muy buen tiempo. Vamos a ver 2 minutos. Bueno, ¿sí digan? Bueno. Ok, perfecto. Ahí estamos. ¿Está bien, no? Empezamos de nuevo. Padiux, Panolti, muchas gracias por permitirme el día de hoy estar aquí en este Congreso Internacional Nuevo Tiempo de Anáhuac. Y la presentación, que el día de hoy traigo aquí para ustedes, lleva por título Las matemáticas ancestrales y la comprensión de la cuenta del tiempo a partir de las matrices epistémicas del cosmobiocentrismo. Y si ustedes observan ahí, tenemos la bandera huipala, que es la representación de la resistencia indígena de nuestros pueblos de todo el continente andino anáhuac. Entonces, la siguiente, por favor. Este tema pues lo hemos venido desarrollando recientemente a partir de la oportunidad que tuvimos de estar en un diplomado por parte de la Escuela de Gestión Pública del Estado Plurinacional de Bolivia, y a partir pues del conocimiento de la geopolítica del vivir bien, el Summa Camaña, que ha propuesto el actual vicepresidente David Choquehuanca Céspedes. Si podemos cambiar al siguiente. Ok, perfecto, gracias. Entonces, me gustaría iniciar haciendo una diferenciación y entender sobre todo cómo es que se dan las matemáticas occidentales versus las matemáticas propias de nuestro continente. Entonces, los números eran símbolos jeroglíficos mediante los cuales se explicaban las ideas, y estas ideas estaban relacionadas con la naturaleza de las cosas. Esto es un pensamiento que nos trae Pitágoras, entendido la cultura griega como una heredera, ¿no?, de todas las demás culturas babilónica, egipcia, etc. Y en ese sentido, los griegos veían como número principal, la siguiente por favor, el número. De hecho, ellos partían del 1 como la esencia natural de las cosas. Y en este sentido es el fundamento verdadero que todo existe y tiene en sí mismo. Es decir, solamente concebían el número como una totalidad, la unicidad. Sin embargo, si eso lo comparamos, la siguiente por favor, con la forma en cómo los pueblos, y digo en general pueblos, no solamente de aquí de México, sino en general del continente andino anáhuac, pues parte de la idea de la dualidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos ver una Xicalcoyuqui que hace la referencia a este pensamiento dual, es decir, el inicio de todo número para nuestros ancestros, pues tiene que ver con esta parte de la dualidad, ¿no? Día-noche, luz y oscuridad. Y todo esto que vamos nosotros teniendo como unidad primigenia, partiendo de esta dualidad, pues obviamente va teniendo en este caso un sentido, ¿sí? Y hay que entender que las matemáticas también estaban abrazadas, o digamos de cierta manera concatenadas, no solamente a las matrices epistémicas propias, ¿no?, representadas en la cosmovisión, sino que en este sentido
pues también va relacionado a la forma de ver el mundo, ¿ok? Y eso es lo que va, digamos, dando inicio a toda esta, digamos, amalgamiento de conocimientos y saberes. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que partir de la idea de esta descolonización, porque también dentro de las matemáticas tenemos una fuerte colonización. De hecho, el sistema educativo nacional actual tiene una fuerte tradición francesa en la didáctica de las matemáticas, y obviamente todas estas ideas van plagadas dentro de la enseñanza de las matemáticas en ese conocimiento impuesto. Por tal razón yo parto siempre de la noción que siempre nos han enseñado mal la historia, y esa es una de las razones por las cuales siempre, en particular, todo el sistema educativo nacional y en particular México, pues tiene estos bajos niveles de aprovechamiento dentro del área de las matemáticas. Y al menos como una hipótesis de trabajo que he ido desarrollando durante estos últimos 10 años, no radica en sí tanto en las matemáticas, sino en la perspectiva de cómo se enseñan matemáticas y desde dónde estamos enseñando matemáticas. Ajá. Entonces, por eso es importante eso tenerlo muy en cuenta. Entonces, todo este concepto pues tiene que ir viendo la forma en cómo vamos a ir acercando a estas matemáticas, pero desde nuestras cosmovisiones. Ajá. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir pasando por procesos de descolonización para que nosotros, en este sentido, pues también igual podamos ir acercándonos a estas matrices epistémicas de conocimiento. Hay que entender que las matemáticas sí estaban ligadas a otras formas de pensamiento y en este caso a otras formas de representación. La siguiente, por favor. Entonces hay que entender que siempre en los procesos de enseñanza se ha enseñado una historia donde siempre Europa, en este caso, pues nos lo ponen al centro, ¿no? Incluso siempre se ha visto los demás continentes como periféricos a lo que es Europa. Siguiente, por favor. Lo que tenemos que hacer incluso como educadores, ya liberados de conciencia y a partir de lo que queremos nosotros enseñar a nuestras generaciones, es que este mapa le tenemos que dar la vuelta. Le vamos a cambiar por favor a la siguiente. Y a partir de este giro o de este cambio, pues entender que no, que Europa no está al centro, simplemente es una parte más de este planeta y que pues a final de cuentas existen otro tipo de ubicaciones geográficas, otro tipo de conocimientos y que sobre todo pues Europa solamente es una pequeña parte comparado con todo lo que está alrededor, ¿no? Siguiente, por favor. Y hay que entender que dentro de la historia, pues nosotros somos una de las siete civilizaciones creadoras del mundo, ¿no? Con sus aportaciones, con sus conocimientos, que desafortunadamente a partir de esta destrucción epistémica que se da a inicios de 1492, o que inicia en 1492, pues estos conocimientos se van destruyendo, se van olvidando y se van invisibilizando, ¿no? ¿Por qué? Porque las matrices epistémicas traídas de Europa se imponen sobre las matrices epistémicas, digamos, propias y originarias de esta región. Por eso comento que esta hipótesis que comentaba ahorita al inicio sobre la forma de enseñanza de las matemáticas radica precisamente en eso. ¿Por qué? Porque al ser una matriz impuesta nos es ajena, desde pensamiento, desde cuerpo, desde racionalidad, desde la buena forma de cómo vemos nosotros nuestra perspectiva de vida. Siguiente, por favor. Para esto, en 1930, Emanuel Bernstein propone la categoría de sistema mundo, que es todo un componente impuesto a partir de los ejercicios, o más bien de las expediciones de descubrimiento y de colonización. Y que bueno, todas estas plantean diferentes posibilidades, ¿no? Tenemos aquí la económica, que es una de las que impera actualmente en la actualidad. Tenemos lo que tiene que ver en este caso con la cultura y la ideología, el espacio-tiempo, un flujo económico y en este caso también una geopolítica, ¿sí? Y ahí sí quiero subrayar mucho la geopolítica, ¿vale? Porque incluso nosotros como país ya en la actualidad, cuando se forma esta idea de los estados-nación, pues obviamente somos un Estado-nación que pertenece en este caso a la periferia. Por eso es que se nos imponen ciertas formas de pensamiento, ciertas ideas y ciertas ideologías. Siguiente, por favor. Entonces, esta categoría en particular, pues habla de una unidad económica, que es la que digamos impera y por eso la coloco en primer lugar,
también habla de estas jerarquías donde vamos teniendo nosotros, no solamente como nación, sino como Estado, pues un lugar dentro de esta dinámica, ¿no? A nivel internacional. Vamos teniendo flujos, y ahorita esa parte la quiero explicar un poquito más a profundidad. Hablamos de la cuestión geopolítica, que es la forma de cómo estas relaciones internacionales y esta correlación de fuerzas se van desarrollando en un entorno internacional, y que obviamente pues hablamos de potencias, y en este caso de países que están sujetos a dichas potencias, ¿no? En cuanto a la cultura e ideología, pues también hay cultura e ideología que se va imperando, y también en este caso se van dando resistencias culturales. Entonces también ahí hablamos de una correlación de fuerzas que también tiene mucho que ver con estos sentidos. Y finalmente el espacio y tiempo, que tiene que ver con la forma en cómo se van desarrollando. Entonces el día de hoy tenemos oportunidad de estar desarrollando todos estos procesos, y sobre todo ir entendiendo cómo se va dando, ¿no? Entonces esto también habla de una relación dentro de todo este universo macro. Por favor, la siguiente. Sin embargo, bueno, para nadie es ajeno que en la actualidad estamos teniendo una crisis sistémica mundial derivado del fracaso del modelo tanto neoliberal, en este caso es el que se está desarrollando actualmente en lo que conocemos como México, y que esta crisis mundial pues sí está dando un horizonte de vida que desgraciadamente no es nada alentador, nada favorable, y esto pues es importante mencionarlo, ¿no? Entonces, siguiente por favor. Si nosotros revisamos cómo se da la lógica de la construcción, o dónde se legitima el discurso de la enseñanza de las matemáticas, al menos en nuestro sistema educativo actual, y en particular con todo lo que estoy explicando, pues es que cuando nosotros nos aproximamos a la naturaleza, ¿sí?, la ciencia trata de comprender estos fenómenos a partir de un discurso que se da con el método científico. Cuando el hombre aprende esta ciencia a domarla a partir de imponer sus leyes a esta naturaleza, se va generando la tecnología, ¿no? Esa tecnología obviamente genera ciertos capitales, eso lo podemos ver incluso desde una perspectiva muy gordiana, y esta economía de cierta manera da una destrucción de esta naturaleza, pero si ustedes lo ven es lineal y destructiva y ecocida. Lo que se está planteando desde estas ideas que hemos estado trabajando con los proyectos incluso pedagógicos, pues es que esto, en lugar de ser de manera lineal, así como se está dando, podamos regresar en este caso a la naturaleza. Siguiente, por favor. Y en este sentido, y lo digo con mucha humildad de rigor, el propio capitalismo ha creado formas de cómo pretende rescatar esta naturaleza, y en este concepto lo rescata desde la economía verde. La economía verde no es otra cosa más que el mismo discurso capitalista que pretende, sin tomar en cuenta la naturaleza, la destrucción de la misma, ¿sale? Sin embargo, ¿cuál es el problema con este tipo de planteamientos? Que existen límites planetarios, y esos límites planetarios los estamos ya alcanzando, ¿sí? Incluso aunque se ha planteado una agenda 2030 por parte de las potencias económicas, pues desafortunadamente no están viendo esta perspectiva. Se plantea desde la perspectiva de la economía verde que se logra un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. Sin embargo, ya en los hechos, en la realidad, eso no está sucediendo, ¿sí? Estamos viendo la depredación de la naturaleza, la extracción de en este caso de combustibles fósiles, y esta destrucción se está dando todos los días, a todas horas, ¿sí? A veces en el mito del progreso, pues no se está tomando en cuenta, en este caso, la protección a este medio ambiente. Es una falacia. Incluso hay, planteamientos muy absurdos, como lo pueden llegar a ser la compra de bonos de carbono, entre los países desarrollados y los no desarrollados, pero no realmente se está viendo una protección a este medio ambiente. Entonces, si estamos viendo, las matemáticas se van insertando en esta lógica, pero es una lógica meramente utilitaria, meramente como una forma de generar progreso a partir del desarrollo de esta ciencia y tecnología. La siguiente, por favor. Entonces, para
digamos, como modo de síntesis en esta primera parte, tenemos un sistema mundo el cual está basado en una versión del mundo que es ecocida, esa es una realidad. Los límites planetarios son finitos, ¿sí? Y eso es algo que no se dan cuenta en este caso las grandes corporaciones y todo el sistema capitalista como tal. Si bien se da el surgimiento de esta economía verde, podemos hacer un planteamiento que no existe un futuro a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque si se alcanzan estos límites planetarios, desafortunadamente pues no va a haber un horizonte de vida hacia donde podamos empezar a vislumbrar. Y aquí vemos que el capital se impone a la naturaleza, es decir, sí se le da un reconocimiento, pero como una cuestión meramente utilitaria, no como un sujeto de derechos, ¿sí? Y seguimos viendo que el dinero o el capital se sigue imponiendo a estas lógicas, ¿ok? Entonces básicamente en eso está versado la justificación del por qué tenemos que enseñar matemáticas desde esta perspectiva. La siguiente, por favor. Entonces, si nosotros vemos, y esta caricatura ejemplifica muy bien todo lo que se va generando, a nuestras generaciones los vamos enseñando un modelo de escuela donde se van planteando pues la misma fábrica, ¿no? Y vean cómo desde las etapas infantiles, en este caso educación básica, media superior y superior, vamos viendo cómo van teniendo estos insumos de capital humano, como desgraciadamente se le conoce, no se les reconoce como personas, se les da ese mote de capital humano, que desgraciadamente no es nada agradable porque despersonaliza a las personas, ¿sí? Y vemos que también durante el proceso, pues van viendo deserción, abandono, y toda esta cuestión que vamos observando dentro de los sistemas educativos, y que esto no es propiamente exclusivo de México, esto es a nivel mundial, incluso potencias, y se los puedo decir con bastantes de conocimiento de causa, como Finlandia, actualmente su sistema educativo también está pasando por crisis, y eso que en un momento determinado dentro del discurso oficialista, pues se llegó a vender como la panacea, ¿no? Como el modelo a seguir, y desgraciadamente no lo es así. La siguiente, por favor. Entonces, ante este panorama muy caótico, pues existe la resistencia epistémica, ¿no? Y esta resistencia epistémica, afortunadamente, la están ofreciendo nuestros pueblos originarios de todo el continente, y por eso es que la presentación la iniciaba con la huipala como esa bandera representativa de esta resistencia, ¿no? Y la resistencia epistémica surge precisamente de entender que eso que se nos ha impuesto, pues no nos pertenece, nos es ajeno, ¿sí? Entonces, la idea con este tema, siguiente por favor. Seguimos, la siguiente por favor. La idea aquí, bueno, es cómo entonces nosotros acercarnos a este conocimiento ancestral, que bueno, a lo largo de la jornada vamos a estar teniendo oportunidad de estar conociendo, y es aquí donde ya empezamos a hilar las matemáticas. Siguiente por favor. Con estas nociones, ¿no? Entonces hay que entender que el continente andino anáhuac es el nombre real que le dan los pueblos originarios a esta tierra antes de la llegada de los invasores europeos y estas, digamos, huestes de colonialismo. Hay que entender que es una nación continental, ¿sí? O sea, una nación continental donde vamos compartiendo nociones e ideas y matrices filosóficas, epistémicas, cosmogónicas muy particulares, y encontramos pues ciertos paralelismos. Y en ese sentido encontramos también dentro de estas resistencias culturales pues nociones similares, ¿no? Como pueden ser el calendario o incluso los propios sistemas de numeración. Siguiente, por favor. Vamos muy bien. Y en ese sentido hay que entender que la educación en el anáhuac estaba versada en otra cosa completamente diferente a lo que hemos venido reproduciendo en los sistemas educativos actuales. Digamos que en este sentido la enseñanza se fundamentaba en la investigación práctica y positiva en cuanto a la naturaleza. Entonces ahí empezamos a ver las primeras nociones del cosmobiocentrismo. Y dentro del libro de los gobiernos socialistas de la Anáhuac, del doctor Ignacio Romero Vargas, pues podemos ver también que la forma, o una de las formas en las cuales empezaban a trabajar las matemáticas ancestrales, pues es a partir del Nepohualcinci. El Nepohualcinci en la actualidad podemos interpretarlo y reinterpretarlo de muchas maneras. Sin embargo, bueno, al menos de manera educativa y pedagógica podemos decir que era el instrumento de cálculo ancestral que tenían nuestros pueblos originarios, y a partir de aquí pues se construía toda esta cuestión matemática.
Entonces, él lo plantea, bueno, con las crónicas de Martín Clavijero, planteaba que Nepohualcinci era el equivalente a lo que en el cono sur conocemos como los quipús, y que era el instrumento para llevar las cuentas. Incluso ya autores como el maestro Juan Ansaldo pues nos han acercado a partir de la traducción del concepto de Nepohualcinci de la lengua de la lengua náhuatl hacia el español. Se cayó. Sí, ya se cayó. Acá hay otro micrófono. Cuidado, cuidado. Cuidado con el cable. Bueno, ¿se lleva? Ok. Entonces, comentaba, ese es el instrumento que va sintetizando todos estos conocimientos, va sintetizando toda esta cosmovisión, y es precisamente esta matriz epistémica que estamos rescatando en la actualidad como una forma de enseñanza para nuestras generaciones. Entonces vamos acercándonos a este cosmobiocentrismo como una posibilidad de entender que básicamente lo que va versando, incluso con estos conocimientos del Tonalámatl y toda la cuenta calendárica, pues es precisamente estos ciclos naturales. La siguiente, por favor, si fueran tan amables. Entonces, vamos viendo aquí que en esta noción de una nación continental, nosotros vamos encontrando estos indicios del cosmobiocentrismo, no como esta categoría, sino que es una construcción ya más actual, más reciente. Siguiente, por favor. No sé si puedo, no. Ok. Y también hay que entender que todo conocimiento estaba basado en lo que pues, podemos catalogar como religión. Entonces, en el mismo libro de los gobiernos socialistas de la náhuatl, plantea que la religión era un derecho, en este caso no obedeció como Europa a campañas, ideas, egoísmos, torturas mentales, torneos oratorios, a eliminación o sublimación de iluminados, sino que se limitó a su estricto cometido social: dar una concepción hipotética de la vida con una actitud ética correspondiente, apegarse a los descubrimientos científicos, fundamentarlos y finalmente estructurar una sociedad de acuerdo con sus propias convicciones y provecho propio. Es decir, la forma de organización y la forma estructural que teníamos estaba también pensada desde estos ciclos cosmobiocéntricos, y que en esencia básicamente todo el conocimiento que se tenía estaba perfectamente amalgamado: tiempo, matemáticas, religión, ciencia, y que esto lo podemos encontrar pues hoy en día en nuestros centros arqueológicos, que no eran otra cosa más que centros de investigación y estudio. Monte Albán, Teotihuacán, Xochicalco, todos estos sitios, Caral en el cono sur, Tiahuanaco, etcétera, no eran más que esos centros de estudios que tenían que ver con la forma de vida, ¿sí? Y en la actualidad precisamente estas resistencias indígenas nos están permitiendo todavía conservar algunos espacios como parte de este cosmobiocentrismo. Siguiente, por favor. Y si nosotros observamos aquí y vamos viendo las coincidencias, pues tenemos Anáhuac, aquí por ejemplo podemos ver un Atlante tolteca, y aquí vemos en este caso por ejemplo un Atlante de Tiahuanaco. Incluso las correlaciones, ¿no? Aquí podemos ver la cruz de Quetzalcóatl, mientras que en el otro lado podemos ver la cruz Chaca, que está en este caso en Bolivia, ¿no? Entonces, en este sentido compartimos matrices epistémicas comunes en todo el continente andino náhuatl, y aquí recupero una categoría de mi maestro y mentor, el doctor Guillermo Marín. Tenemos diversidad en la unidad, es decir, todos somos pueblos diferentes, con costumbres, con ideas, con formas, pero en esencia compartimos las mismas matrices epistémicas. Y en este sentido, una de las aportaciones que he hecho desde la cuestión académica pues tiene que ver con la cosmogeocorpopolítica del conocimiento, que básicamente plantea que estos conocimientos están subsumidos a la posibilidad de entender el conocimiento a un cuerpo, a una latitud geográfica, a un tiempo y un espacio. Y específicamente para entender el tiempo, pues tenemos que seguir recuperando pues nuestras matrices de la cuenta del tiempo, que no es otra cosa, como lo ha dicho el maestro César Morlán, pues una matriz cronontológica que nos permite no solamente ver una posibilidad como forma de ver la vida, sino que incluso también como una guía, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues ir conociendo todo esto. Siguiente, por favor.
Entonces, esta cosmogeocorpopolítica pues plantea estos 4 componentes que los ejemplifico aquí. Tienen que ver con esta cosmovisión, los mitos, la forma en cómo vamos acercándonos a esto, que desgraciadamente ante esto pues sí hubo una destrucción. Entonces ahora lo que estamos haciendo es un rescate y ya una reinterpretación aplicada al mundo actual. Por otro lado, pues tenemos las latitudes geográficas. Cada latitud geográfica va a implicar también una cuenta y un ciclo dentro de la naturaleza, y son complementarios, incluso si nosotros lo vemos en las estaciones. Mientras aquí, por ejemplo, estamos transitando en el verano, en el cono sur estamos en la parte complementaria que sería el invierno, y viceversa, ¿no? Incluso podemos ver que los tiempos de ciclo en la siembra y cosecha también siguen siendo complementarios dentro de esta cuenta del tiempo. Tenemos en este caso un cuerpo racializado. Sí hay que entender que si bien en la actualidad se da un proceso de mezcla de 3 raíces, pues autores como Silvia Rivera Cusicanqui nos plantea una posibilidad desde el mundo cheje, el mundo aymara, pues como una posibilidad de irnos recuperando a nosotros mismos dentro de estas posibilidades. Tenemos también una política del conocimiento. Todo esto que estamos compartiendo el día de hoy, pues es un valioso tesoro que nos heredaron nuestros ancestros, que es importante pues seguirlo recuperando, conservando y preservando para las futuras generaciones. Y finalmente, pues bueno, ir todos estos 4 a partir de la cosmogeocorpopolítica del conocimiento. Siguiente, por favor. En ese sentido, bueno, hay 2 posturas o 2 planteamientos que nos están, que en la actualidad están surgiendo. El primero de ellos es la geopolítica del vivir bien, que surge del Suma Camaña, que viene de nuestros hermanos del Estado Plurinacional de Bolivia, y en particular, como le había comentado al inicio, del vicepresidente David Choquehuanca Céspedes. Y esta filosofía y esta matriz epistémica básicamente lo que nos plantea son 7, y ahí volvemos a encontrar matemáticas representadas en la bandera huipala. 7 principios o 7 nociones básicas de las cuales nosotros pues podemos empezar a conocer. Y básicamente lo que nos plantea la geopolítica del vivir bien, pues es un nuevo horizonte de vida y un nuevo horizonte de posibilidad. Incluso ya en la actualidad Bolivia está promoviendo leyes, regulaciones a nivel jurídico, donde ya la naturaleza está reconocida como un sujeto vivo que tiene derechos, y que esos derechos se tienen que hacer valer. Entonces en esos planteamientos estamos pues estudiando, conociendo y comprendiendo, y que bueno, el día de hoy tenemos oportunidad en este congreso de venirlas a traer, y que no solamente es la única, sino que también darle voz a aquellas propuestas que tampoco han sido escuchadas. Siguiente, por favor, si fueran tan amables. Y en ese sentido, bueno, la geopolítica del vivir es el camino o el eje a la lectura, y aquí lo va a dar, dice, es un sistema mundo basado en la ciencia, filosofía, epistemología, dice, donde se quita el antropocentrismo, o sea, es decir, ya no el hombre está al centro de este sistema mundo, sino es la naturaleza. Y en este sentido, bueno, estos 2 componentes, antropoceno y capitaloceno, se quitan para entonces empezar a poner al centro a la naturaleza. Entonces es un modo de pensar estratégico basado en el vivir bien, el Suma Camaña, que está presente desde los tiempos inmemoriales, y que, si es aplicado a escala mundial, se constituye una alternativa para salvar el desastre planetario. Es decir, tenemos que hacer acciones para que podamos ver como un horizonte de vida pues estas nociones cosmobiocéntricas. Y en este sentido, la siguiente, por favor. Pues entender que una de las propuestas que en particular surge en Oaxaca, México, pues tiene que ver en este caso como la sociología de los otros, una propuesta planteada por el maestro Jaime Martínez Luna y Benjamín Alvarado, en la cual pues también nos plantean la posibilidad de construir un mundo donde todos los mundos sean posibles, es decir, esta diversidad cultural pues la podamos plantear. Y él, bueno, parte de la noción de la civilización mesoamericana, que a partir de esta cosmovisión podamos entender que la vida de la comunidad podamos organizarla a partir de lo que él ha planteado como esta flor de la comunalidad, donde tenemos 3 ejes principales: una mentalidad colectivista, es decir, podernos apoyar entre todos; finalmente una forma de organización donde existe un ejercicio del poder, pero no pensada como la democracia que nos han querido imponer, sino a partir en este caso de un consenso,
de una organización por el bien de la comunidad, y actualmente, bueno, ustedes lo conocen. Hay comunidades que están en resistencia porque precisamente estos proyectos ecocidas, pues lejos de ser beneficiosos a largo plazo, pues no lo son. Tenemos también la defensa del territorio, entendido como ese espacio colectivo donde estamos en coexistencia con la madre naturaleza. El trabajo comunitario, que se le conoce como tequio o quesa, en este caso en Oaxaca. Y tenemos también dos elementos importantes, la fiesta y en este caso la milpa, ¿no? Por eso es que Oaxaca sigue siendo la reserva espiritual de la náhuatl y en este caso pues la resistencia, parte de la resistencia. Y finalmente pues lo que tenemos que entender como espacio y territorio, y para también poder entender el espacio y territorio, las matemáticas siguen siendo fundamentales y vitales en la forma de organización. Siguiente, por favor. De tal manera que al hacer este paralelismo entre las dos formas de pensamiento, por un lado el bien vivir, que viene del cono sur, y en este caso la flor de la comunalidad, que viene en este caso de Anáhuac, en particular Oaxaca, como esta reserva espiritual, pues tenemos que entender que la comunalidad es el soporte y la resistencia, y en este tiene sentido para dar la vida y la liberación, en este caso, de esta vida comunal. La comunalidad permite tener los pies en dos mundos posibles, es decir, ser parte de un sistema, pero sin dejar, en este caso, la territorialidad. ¿Por qué? Porque es algo que nos atañe a todos. Y en este sentido, pues también igual encontramos ciertos paralelismos con las ideas del vivir bien. Siguiente, por favor. Entonces hay que entender que todos nuestros pueblos, al menos de México, más allá de un estado-nación, pues comparten estas ideas, y que obviamente pues estas ideas se tienen que ir preservando a lo largo y ancho del territorio. Actualmente hay proyectos que están basados en la falsa premisa, si yo lo podría decir con mucha humildad, que realmente están trayendo, bueno, que pretenden traer progreso a las comunidades. Sin embargo, pues eso no es posible, ya que no están viendo de fondo pues que se está destruyendo esta naturaleza. Siguiente, por favor. Si lo podemos cambiar, por favor, la siguiente. Entonces aquí podemos ver cómo nuestros pueblos y nuestras comunidades, de cierta manera, desde estas matrices epistémicas y filosóficas, se van hermanando, y ahí podemos observar en este caso pues la flor de la comunalidad, que nos plantea Jaime Martínez Luna como una posibilidad de vida y también pues como un horizonte, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo la flor de la comunalidad se va empatando con pues en este caso la cruz chacana, representada a través de los colores de la huipala, y cómo ambas esencias van teniendo posibilidades de ir coexistiendo. Entonces podemos hablar de toda una matriz filosófica epistémica que nos da la posibilidad de tener un horizonte de vida, y al menos en lo particular, pues bueno, yo comulgo con estas ideas. Siguiente, por favor. De tal manera que entonces la idea principal de esto se trata de entender y poner al centro, pues precisamente cosmobiocentrismo, comprender los ciclos naturales, comprender a la naturaleza misma, para que a partir de estos ciclos naturales, pues podamos nosotros coexistir, ¿sí? Si no, de lo contrario, como lo han dicho desde la propia cosmovisión nuestros ancestros, pues la humanidad va a perecer, ¿no? Entonces, para este auditorio, bueno, creo que no les es ajeno este conocimiento, y si realmente no hacemos caso a estos mensajes, pues obviamente la humanidad no tiene un futuro muy seguro, ¿no? Sí, básicamente esa es parte de lo que tenemos que ir haciendo, y en este caso pues el cosmobiocentrismo es una posibilidad o un horizonte de vida, ¿no? Precisamente para salir de esta linealidad que les planteaba al inicio, sino precisamente ir haciendo una cuestión pues circular, ¿no? Una cuestión circular donde precisamente sigamos regresando a la naturaleza como una posibilidad, en este caso, de horizonte de vida. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, bueno, parte de rescate de estos conocimientos y saberes, al menos en el Cono Sur, pues se lo debemos al cronista Felipe Guamán Poma de Ayala, quien a partir de su crónica y de todas las relaciones que va haciendo en su crónica del Virreinato del Perú, ya estamos hablando cuando ya la colonia está instaurada, al menos en el Cono Sur, pues encontramos, ¿no?, que dentro de su crónica, pues ellos también tienen su relación con su instrumento ancestral. Siguiente, por favor.
que en este caso vendría siendo la correlación al quipu y a nuestra, bueno, en este caso a la yupana. Y bueno, digo nuestra porque pues también es parte de estos conocimientos ancestrales que tenemos que ir rescatando. Siguiente, por favor. Entonces aquí podemos observar que dentro de la crónica de Huamán Poma de Ayala tenemos aquí la representación de este quipu, que no es otra cosa más que un mecate o tejido en el cual vamos representando las cantidades, y que también la yupana como tablero complementario pues nos permite, ¿no?, en este caso acercarlo. Y en la actualidad ya hay propuestas pedagógicas tanto en la Universidad de San Andrés como en la de San Marcos, donde se están recuperando estos conocimientos ancestrales para esto irlo dando a conocer y trabajarlo desde la parte pedagógica. Ajá. Siguiente, por favor. Casi terminamos. Y una de las categorías que recientemente, bueno, en este caso como miembros activos del Movimiento Confederado Restaurador de la Náhuac, el maestro Carlos Carrillo y la maestra Sara Ruiz, pues han planteado la cosmomatemática. La cosmomatemática entendida como la ciencia que se experimenta en este caso desde hace milenios, y que esta práctica se ha realizado entre mujeres y hombres a través de muchas generaciones, y de tal manera que las abuelas y los abuelos lograron observar, entender y comprender y codificar, aquí es la parte del rescate con los códices, el movimiento de la materia y la energía en el tiempo y en el espacio, ¿no? Obviamente estos saberes lo representaron a partir de toda una simbología, siguiente por favor, y que al menos, bueno, podemos recuperar a partir del conocimiento de las bases matemáticas que se utilizaron en el Anáhuac. Aquí, bueno, solamente pongo estos ejemplos, no son los únicos, donde el sistema de puntos y rayas, que se le atribuye en este caso a la cultura maya, junto con la invención del cero, y aquí es muy interesante porque incluso el cero como número tiene toda una filosofía. De hecho, bueno, yo espero que en la conferencia del doctor Juan Carlos Sánchez Antonio podamos igual comprender o acercarnos un poquito más a ello, pero vean cómo también esto va relacionado a esta parte, ¿no? Una forma de representación. Incluso ya en la actualidad propuestas pedagógicas como las del doctor Fernando Magaña pues han planteado, ¿no?, cómo podemos trabajar las matemáticas desde este sistema de puntos y rayas, y que lo interesante aquí es que los niños en particular y los adolescentes se van aproximando a estas nociones matemáticas mucho más fáciles que desde la matemática occidental. Por eso la hipótesis se sigue sosteniendo en el sentido de que no es tanto la matemática en sí el problema, es la forma en cómo lo enseñamos y desde qué visión lo estamos enseñando. Siguiente, por favor. Y vamos encontrando también que como esta matemática occidentalizada impuesta desde Europa, pues nos es ajena, ¿no? Nos es ajena a nuestro entendimiento, a nuestra comprensión, porque está pensada desde otras lógicas, ¿sí? Mientras la tradición indoeuropea plantea más una matemática pensada en una lógica mercantilista, nosotros podemos decir aquí que incluso lo positivo y lo negativo ya se conocía en el Sema Náhuac como parte de estas características, atributos y cualidad. Y hay que entender que los números por sí mismos no son una unidad única, sino siempre van a ir acompañados de dos elementos, la parte cuantitativa y la parte cualitativa, ¿sí? La cualidad pues lo podemos ver incluso en esta matemática, ¿no?, con el sistema cronontológico, y es parte de lo que nosotros pues igual seguimos rescatando, seguimos compartiendo en pues, los espacios áulicos donde tenemos oportunidad de incidir, con los maestros que tenemos oportunidad de compartir y en este caso de formar dentro de estas ideas de las etnomatemáticas, y que sobre todo parten de la posibilidad de precisamente ver ese cosmobiocentrismo como una matriz epistémica que nos dé sentido para hablarle a los niños, pues, sobre todo estas matemáticas ancestrales. De tal manera que si nosotros observamos el Nepohualcinci, tenemos aquí pues una representación o una extensión del cuerpo humano, donde también hay ciclos muy específicos. De los que puedo mencionar está el de 91 días, que es una correlación de 7 y 13, pero que también la encontramos en la suma sucesiva de los primeros 13 números naturales. O sea, vamos viendo cómo las matemáticas no solamente tienen sentido en la parte numérica, sino en una concepción también de cualidad, y entender, por ejemplo, pues que el 91 es una base matemática para comprender otras cuentas del tiempo. La primera de ellas, pues el número de días de la estación del año. Cuando tenemos dos cuentas de 91, pues tenemos la correlación a los 182 días de la siembra del maíz,
3 cuentas de 91 que corresponde a los 273 días de la gestación humana, que también corresponden a un tonal Powali completo, 260, más una cuenta de 13, también nos da 273. Y finalmente cuando vemos el ciclo astronómico lunar, ¿no?, dentro del año solar, 91 por 4, que cuadra 364 días. Incluso también en el Nepowalsinsi encontramos los ciclos astronómicos de 52 años, que se da en la conjunción del calendario lunar y el calendario, en este caso, solar, ¿sale? Y esta interpretación que ahorita estamos viendo también nos hace sostener de manera muy argumentada que el Nepowalsinsi se convierte en un libro y en un códice abierto, que dependiendo cómo tú lo leas y lo interpretes, es lo que te puede dar como noción. Siguiente, por favor. Relacionada a los ciclos de 52 años, pues podemos verlo ya de manera horizontal. Podemos ver los tlalpilis, que corresponden en este caso al Xutonali, Tochtli, Aca, Tecpat y Cali, que están representados en una conjunción de 4 niveles con las 13 columnas que corresponden. Entonces, si ustedes multiplican 13 por 4, nos da efectivamente 52. Y también encontramos los 20 glifos, que corresponden en este caso a las veintenas, donde encontramos la correlación matemática de las 13 columnas y los 7 niveles, ¿no? Entonces volvemos a encontrar los ciclos astronómicos lunar, solar, y en este caso, pues bueno, el solar junto con los mnemontemis, de tal manera que cuando nosotros hacemos una conjunción de ambos elementos a través de un mínimo común múltiplo, pues nos da en este caso el equivalente a 18.980 días, que corresponde efectivamente a los 52 años, que están también sintetizados en esta matriz inferior, donde encontramos los tlalpilis. Siguiente, por favor. De tal manera que, bueno, dentro de los códices, aquí por ejemplo solamente traje 2 ejemplos, el códice Laud y el Ferge-Baremeyer, donde encontramos los ciclos astronómicos igual 260, 365 y cómo se van conjuntando a partir de todo esto. De tal manera que vamos entendiendo que el eje de la dualidad de estos 2 ciclos van siendo el eje no solamente del ser humano, sino que también va transformando y que va integrando todo un universo. Volvemos a lo mismo, siguen siendo matrices epistémicas que estamos rescatando y que estamos recuperando. Siguiente, por favor. De tal manera que, bueno, las matemáticas ancestrales, a diferencia de las matemáticas occidentales, pues buscan fundarse desde estas perspectivas y las matrices filosóficas y epistémicas, romper con este sistema mundo que les había comentado y en este caso dejar de transformarlo en capitales, en este caso dominando a la naturaleza, sino reconocer a la naturaleza como parte de, y que es parte integral de nosotros mismos. Se trata de comprender los ciclos del tiempo para coexistir con la naturaleza y que en el futuro solo se tenga, en este caso, tierra, comida y agua. Son la gente que tendrá en este caso riqueza. Por eso este horizonte del vivir bien sí es una posibilidad para que esta humanidad se pueda rescatar. Y se pretende tener un nuevo horizonte de vida a partir del planteamiento, pues, de estas matemáticas ancestrales. Si esto se lo enseñamos a las futuras generaciones, o las generaciones que vienen atrás de nosotros, lo que nos va a permitir es generar un sistema, siguiente por favor, un sistema circular, donde este sistema mundo se base en el tequio, la guesa como posibilidad de trabajo, la comunalidad, que ya les contaba, es parte del planteamiento, donde la madre tierra también sea un componente importante de este sistema y que obviamente los calendarios y la cuenta del tiempo pues sean relevantes para nosotros, ¿sí? Pues bueno, al menos de mi parte eso sería todo en cuanto a los planteamientos que traemos y pues bueno, si hubiera alguna duda o pregunta, pues bueno, abriríamos el espacio, no estamos en tiempo, pero bueno, es básicamente lo que plantea esta conferencia y presentación. Muchísimas gracias. No sé cómo estamos en tiempo con los organizadores. ¿No? Perdón, tú mencionaste que si teníamos preguntas, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Estabas explicando lo de los tlalpilis. Ajá. A mí me gustaría que esa página nos hiciera el favor de explicarnos porque es un poco interesante. Sí. Bueno, yo en lo particular como conocedor, bueno, en este caso de Powalsinsi, pues obviamente uno va encontrando, va recuperando, pues va encontrando ciertas cosas.
Yo de esta manera puedo sostener que es un códice porque la forma en cómo tú lo leas es la forma en cómo te regresa, y también es muy dialógico en el sentido de que ya con toda la experiencia que se ha tenido de los diferentes maestros que lo han llevado al ámbito de lo pedagógico y educativo, pues hemos encontrado algunas cuestiones o avances. Yo solamente, esta lámina la desarrollé de esa manera para que se entendiera por qué conecta con esta parte del tiempo, por qué la matriz, digamos, cronontológica que nos han explicado ya más ampliamente nuestros maestros de Caltón, aquí en este caso el maestro César Morlán, pues va conectando con esa parte. Entonces es una lectura, no es absoluta tampoco, porque algo que sí me faltó comentar es que estas son solamente interpretaciones, no es una verdad absoluta. Y lo interesante del Nepohualcinsi es que cada vez que una persona se acerca a este instrumento ancestral, van encontrándose nuevas formas de leerlo y de reinterpretarlo. Desafortunadamente, por todo este proceso de colonización y de epistemicidio que se dio a lo largo de la historia, pues realmente perdimos la esencia de cómo realmente se utilizaba. De tal manera que incluso ahorita en la actualidad se van haciendo adecuaciones al Nepohualcinsi para poder explicar cierto tema, ¿no? Entonces esta lectura que yo estoy ofreciendo es una posibilidad. Yo al menos, junto con el maestro Carlos Carrillo, que es mi maestro, pues encontrábamos esa relación, ¿no? Entonces vamos viendo cómo a partir de estos cargadores o tlalpilis, pues vamos encontrando la correlación, ¿no? O sea, si tú vas llevando la numeración por los años, encuentras la cuadración perfecta de los 52. Entonces son como ciertas interpretaciones que vamos encontrando, pero que sí lo podemos convertir en un objeto pedagógico cuando tú esto se lo llevas a los chicos, a los adolescentes. Yo al menos en lo particular tengo ya de experiencia 12 años trabajando con este instrumento en el nivel secundaria, y la verdad es que no solamente los chicos se apasionan y se interesan por las matemáticas, sino que les ofreces otra posibilidad de entender las mismas. Entonces solamente es una interpretación, pero queda libre al público para que igual se acerque al conocimiento, lo vaya conociendo y pues adelante, ¿no? Entonces yo lo dejo ahí. ¿Sí? Gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario. Adelante. ¿No? Vale. Adelante. Buen día. ¿Dónde se puede aprender el uso, el manejo, el conocimiento del Nepohualcinsi? Pues ya de manera institucionalizada. A nivel básico y sí, el maestro Carlos Carrillo y la maestra Sara Ruiz, en particular ellos allá en el centro universitario José Revueltas, están dando cursos. De hecho, ellos los pueden seguir igual tanto en la página del Movimiento Confederado como en este caso en sus Facebook personales, que los pueden buscar ahí en la red. Ellos seguido hacen cursos. Hay otro espacio que es Casa Nieva, ahí en la colonia Agricultura, a 2 cuadras del Metro Normal. También ellos están dando los cursos, y son cursos que pueden tomar para aprender, en este caso, pues la cuenta del tiempo, ¿no? Y es parte de lo que se está ofreciendo. Yo en lo particular, por investigación y por estar dentro de la academia como maestro investigador y difusor de estas ideas, pues sí, a veces se me complica organizar talleres, pero sí los vamos haciendo. Igual también, por ejemplo, con el maestro Miguel Ángel de los Santos, miércoles de Historia y Cultura, pues igual se han ofrecido algunos talleres o cursos, y ahí lo pueden ir conociendo. Y ya si quisieran material, pues está ahí Casa Nieva, también, por ejemplo, la editorial SEACAT del maestro Juan Ansaldo ha sacado algunos materiales, algunos manuales, igual ustedes se pueden acercar. Y al menos yo en lo particular, parte de estas ideas pues lo pueden encontrar en el canal Soy Docente de YouTube. Ahí he estado compartiendo algunas ideas sobre etnomatemáticas, matemáticas ancestrales, matemáticas mayas, y todo esto que estamos construyendo ya desde la cuestión académica. ¿Sí? Gracias. No sé si hubiera algún otro comentario o pregunta. No, pues si me lo permiten, y como parte necesitamos el tiempo, ¿sí? Pues el día de hoy una amiga muy querida, Agna Savi, vino el día de hoy pues para cerrar un poquito este ciclo. Entonces le pido por favor que pase al frente. Y me permito presentarla. Agna es una artista chapaneca que pues está dando a conocer su música.
Y pues bueno, el día de hoy me pidió como un favor especial y también pues para mi querida Dualidad, como regalo especial, pues un canto, ¿no? Un canto de sanación para cerrar este ciclo. Y pues bueno, yo humildemente les agradezco la atención a este espacio y les agradezco mucho su ofrenda de tiempo. Gracias. Muchas gracias a ti, a ustedes. Saludando sus rostros y corazones, quiero invitar también a Sensei a que venga conmigo. En efecto, soy una artista originaria de Chiapas y me enamora ver cómo se está transmitiendo lo que nuestros abuelos contaban con su lenguaje tan sencillo, quizá tan rústico y burdo para la actualidad, pero tan lleno de sabiduría y tan lleno de profundidad. Para la gente que lo juzga desde su óptica, aquí, muchos, pero ahí está la esencia, ahí está la esencia. ¿De qué va esto? ¿De qué habla el corazón de todos, más allá de lo que durante tantos años nos ha dividido en idioma, en reduccionismos, en clasificaciones, en juicios y prejuicios? Hoy, con toda la humildad de mi corazón, solo traigo una vibración, sin palabras, sin idioma, sin nada más que el lenguaje más puro que tenían ellos, como yo lo aprendí de mis abuelas en las montañas de Anima Ojmo, que era la tierra de mis ancestras, en el centro norte de Chiapas. Me acompaña Sensei, y esto únicamente viene a vibrar, reafirmando todo lo que en conocimiento nos han dado y nos están brindando todos los estudiosos que están viniendo a ofrendar tanto a este congreso. Así que con profunda y total humildad, como en la montaña lo aprendí de ellas, Vamos a cerrar los ojos, por favor. Quien quiera acompañarnos en la respiración es muy recomendable que lo hagamos. Vamos a vibrar, es algo muy simple y creo que la grandeza, como muchos saben, está en las cosas simples, en la apreciación de lo evidente, es lo que dejamos escapar siempre. Nasa
Diskutujna Sakopak. Diskutuja na a sus rostros y corazones desde el fondo del nuestro. Sensei, Agna.